Arce Contigo presenta. Hola amigos, bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo. De verdad es un gusto volver a estar con ustedes el día de hoy. La semana pasada no pudimos tener nuestra sesión, pero bueno, estamos retomando, yo creo que de muy buena manera con nuestro invitado del día de hoy. Agradecemos de antemano que nos sigan en nuestras redes sociales, que estén compartiendo la información que estamos dando a conocer, porque de verdad que es una información de alto valor y de alto uso que seguramente ustedes les van a poder dar y alto aprovechamiento, por supuesto, también en su día a día. Les damos la más cordial bienvenida y aprovecho también para presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Ya ustedes lo vieron por ahí en el título de la sesión. Le agradezco muchísimo al maestro Narciso Vargas que esté con nosotros. Maestro, ¿cómo estás? Alejandro, pues agradecido contigo por brindarme un espacio aquí en tu programa. Saludar a toda la gente que forma parte de tu comunidad y que te sigue. Y bueno, vamos a intentar aquí a dar una charla interesante sobre el tema que planteaste el día de hoy. No, muchísimas gracias, maestro. El tema del día de hoy, como ya lo vieron, es BEPS. Y vamos a abordar un poquito a fondo estos temas, algunos conceptos generales, algunas acciones que se han estado dando a conocer y algunos temas importantes. ¿Por qué resulta interesante platicar de este tema? La verdad es que ustedes, como nos han podido seguir en diferentes foros, inclusive en otros foros de otras capacitadoras, se ha estado nombrando mucho las últimas reformas que se han dado a conocer por parte del gobierno mexicano y cómo se han estado implementando a lo largo de los últimos, pues al menos hablemos los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y muchas de esas justificaciones de repente se han dicho, o a mí me ha tocado escucharlas de manera muy recurrente, el tema de que, bueno, esto no es un invento de México, esto más bien viene por presión internacional. Y por ahí otro foro, no, esto más bien una recomendación de la parte internacional. Y pues bueno, terminamos a lo mejor muchas veces sin entender quién es esa parte internacional que nos está obligando a hacer este tipo de cosas. Y la idea justamente, maestro, el día de hoy es poder platicar ese tipo de cuestiones. ¿Cómo es que una parte internacional o de dónde vienen estos temas internacionales que están dando lugar a esta vorágine de información que está dando la autoridad fiscal? Hay algunas cuestiones donde yo, desde mi punto de vista, y ahorita lo platicaremos, a lo mejor un poquito de manera tropezada, haciendo algunas adecuaciones a la norma y pues generando, pues la verdad es que muchas cargas para los particulares. Entonces, la intención del día es justamente esa, platicar qué son esas presiones internacionales, cuáles son esas cuestiones internacionales que México debe de acatar y que debe observar y que han estado dando lugar a todas estas reformas en diferentes ámbitos que ahorita vamos a platicar. Entonces, maestro, pues si nos quieres comenzar a platicar un poquito acerca de este tema. Fíjate que me gustó mucho cuando subrayas y dices, y no sabemos a veces bien a bien quién o qué es esa parte que nos está obligando a tomar tal dirección, ¿no? Y si me permites, a mí me gustaría iniciar esta charla justamente haciendo un marco del por qué nos vemos inmersos en estos cambios jurídicos hoy en día. Y bueno, la realidad es que todo este tema viene de una cuestión económica, primeramente, ¿no? No es un tema nuevo, estamos hablando de más de 50 años que está presente. A lo mejor en México sí lo vemos de 4 o 5 años, porque también hay que decirlo, la OCDE tomó este plan por ahí en el 2014, se publicaron en 2015 las reglas, pero es un tema que se observó por primera vez en Estados Unidos bajo la presidencia de John F. Kennedy, allá por los 1960 y tantos, y que después toma Ronald Reagan, y quien impulsó de manera importante fue Barack Obama. Okay. ¿Sí? Pero ¿qué lo propició realmente? ¿Por qué este país, que es una potencia todavía, quizá ya no la primera, pero todavía una potencia económica, empezó a detectar este tipo de problemática? Pues resulta que muchos países, amigos, en ese afán de atraer inversión para fomentar su economía, para moverla, pues entonces empezaron a crear ciertas planeaciones y comenzaron a dar ciertas prerrogativas para quien quisiera venir a invertir. Y hubo un caso que a mí me parece ejemplar, es el caso de Irlanda. Irlanda abre las puertas a la inversión extranjera y baja las tasas impositivas para todos los que vengan a invertir a este país, pero además les asegura un secreto en el tema financiero. Les dice, aquí nadie va a saber cómo se mueve tu lana, puedes traerla para acá, te voy a manejar una tasa impositiva baja y te voy a dar otras facilidades para que inviertas en mi país. Y le funcionó. A la vuelta de 30 años, Irlanda empezó a ser una economía bastante sana
Y este modelo se replica en otras latitudes del mundo y hasta ese punto digamos que todo era excelente y todo era bello, ¿no? Como dicen, era el lado romántico quizá del script. Pero sabemos que las personas de repente solemos ser muy creativas y entonces no faltó quien dijera, oye, ¿ya te diste cuenta que en Irlanda la tasa impositiva del impuesto corporativo es baja? No, no me había dado cuenta. Ah, mira, ¿qué te parece si llevamos los recursos para allá? Porque allá vamos a pagar menos impuesto y entonces ganamos más. Claro. Y se empieza justamente a hacer una serie de prácticas perniciosas, ya no correctas al objetivo primordial, que desde luego a estos países pues les cayó como anillo al dedo, ¿no? Claro. Más dinero, obviamente, pero empieza una serie de cuestiones que cuando los países se dan cuenta, que dicen, oye, a ver, ya ni por residencia ni por nacionalidad estás pagando impuesto aquí, ¿qué hago? ¿Sí? Y de manera independiente cada país difícilmente podía atacar el problema. Porque hay que recordar que también a nivel mundial tenemos una situación. Todos los países, y es natural, pues todos los países quieren su rebanada del pastel, pero empezamos a darnos cuenta que las jurisdicciones los marcos normativos son distintos. Claro. Hay quien finca los impuestos de acuerdo a la residencia y hay quien lo finca de acuerdo a la fuente de ingreso. Y entonces esas discrepancias comenzaron a crear también la doble tributación. Claro. Y surgen los tratados de doble tributación en el sentido de aliviar la carga impositiva para estos países, pero ojo, también aquí se empieza a dar una práctica indebida porque hay quien busca entrar en el convenio, aunque no sea parte de los países firmantes. Claro. ¿De qué manera? Y ahí entran las famosas offshores. Dicen, vamos a crear una empresa que sin ser parte de estos dos países que firmaron un convenio para evitar la doble tributación, sí tenga los beneficios de ese convenio. Claro, ¿sí? sí. Y entonces se empiezan a dar este tipo de cosas ahí. Y bueno, entonces, pues los países, ya sabemos, tenemos al G20, ¿sí? Tenemos al grupo de los 7, todavía un poco más reducido, más fuerte, y a la OCDE, que anda también ahí manejando estos temas. Se dan cuenta de esta situación y dicen, no, bueno, tenemos que hacer algo porque ni tú ganas, ni yo gano, y resulta que el que gana, pues... Sí, son aquellos países que en su momento eran países muy pequeños, Sí. que lo que buscaban, que eran poco atractivos inclusive para la inversión. ¿Cómo te vuelves atractivo para que una empresa se vaya a instalar, vaya poner sus instalaciones ahí? Pues generándole beneficios de alguna otra forma. Correcto. ¿Y dónde? Pues a través del tema impositivo. Sí. Sin embargo, fíjese, maestro, quería comentar ahorita que hizo usted el señalamiento, que, bueno, definitivamente estas cuestiones de tener que regular, hacer un marco más alineado a nivel internacional, ya no solamente al interior de cada uno de los países, sino que ya hablemos el mismo idioma todos, y a decir del lado de un piso más parejo, que ahorita investigaremos un poquito de ese tema, o abordaremos ese tema, pero a la hora de querer buscar ese tema, a mí lo que me llama mucho la atención es, en primera instancia, el tema de por ejemplo, llevar mi operación o llevar mi facturación o llevar alguna parte de mi estructura corporativa hacia un país de baja imposición, en estricto sentido no resultaba o no resulta ilegal en términos generales para prácticamente cualquier país. Y creo que ahí es donde empieza un tema más interesante para los países que quieren regular ese tema, porque en realidad los contribuyentes no están comportándose de manera ilegal, están haciendo una economía de opción que permite llevar parte de su operación a otro lugar donde una tasa impositiva es menor. Ese es el reto, yo creo, bastante Sí. importante, ¿no? Sí, Porque sí. ¿cómo haces que algo ilegal, pues bueno, ahora lo quieras regular porque según tú ya no es conveniente para los países que están involucrados? Sí, lo dijiste bien. Lo que pasa es que hay una enorme brecha entre lo justo y lo legal, ¿no? Y a veces nos confundimos. Ciertamente los demás países se dan cuenta de esto y dicen, oye, pues es que ya no me gusta porque yo ¿dónde leo? ¿En qué libro me toca leer a mí, no? Pero es correcto, aquí es una cuestión de economía que ciertamente se traslada a la parte impositiva, pero creo que la cuestión está, primero, bien difícil que los países se pongan de acuerdo y que manejen un marco normativo estándar, vamos a llamarlo, o que sea similar a todos. Y aún así, yo te diría, Alejandro, que me parece que este tema de la erosión de la base no se terminaría, y te voy a decir por qué.
aquí en México simplemente. Ya no hablemos de traspasar fronteras, no, aquí en nuestro país. Un impuesto local como lo pudiera ser el impuesto sobre erogaciones, que así se le conoce en el Estado de México, en la Ciudad de México impuesto sobre nóminas, con diferentes componentes para armar la base, sí el mismo porcentaje que se aplica a la base, pero hay ciertos componentes que una entidad considera y la otra no. Por lo tanto, la base es muy alta acá y en este lado no. Y aquí en este país, hablando de estas dos entidades, se da un esquema muy similar, o yo diría idéntico a lo que es el BEPS, en un local, es decir, en un solo país. Porque ¿qué sucede? ¿Dónde vas a abrir tu centro de trabajo? Pues mira, ábrelo en esta entidad porque allá la tasa, bueno, la base se conforma de otra manera, es menor, te conviene. Si es una economía de opción, me queda clarísimo, no es ilegal, por supuesto que no lo es, pero sí nos damos cuenta cómo se traspasa de un lado a otro el hecho que detona el impuesto, el hecho generador, y obviamente a las entidades habrá una a la que no le guste. Claro. Eso mismo que vemos en Estado de México, Ciudad de México, pues lo vemos obviamente entre Estados Unidos, Irlanda, México, Japón, las Islas Caimán, ¿sí? Aún teniendo, creo que difícilmente se terminaría, porque también hay que ver que justamente los hechos generadores del impuesto difieren muchas veces. Sí, claro. Y entonces la temporalidad es distinta. Y tú pudieras decir, oye, al final vas a pagar lo mismo, sí, pero en una cuestión de flujo me conviene más diferirlo. Claro. Y siempre el eje toral va a ser económico. Pero, ¿qué solución le vamos a dar? Me parece que los países tendrían que ponerse de acuerdo en crear un marco internacional para lograrlo, pero no se va a terminar del todo, ¿eh? Claro, de hecho, creo que justamente en esa intención o en ese reconocer que pues no en todos los países se puede dar el mismo tratamiento a las operaciones, aun cuando se vean muy similares en su ejecución, pues al final de cuentas influyen muchas cosas que están alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, el tema cultural, evidentemente la cultura fiscal que se tiene en ese sentido, la cultura del cumplimiento, el tema inclusive el tema de justicia que se imparte en cada uno de los países. O sea, todas esas variables, pues obviamente si las metes todas en la misma cazuela, pues te va a dar un sabor completamente diferente en un país y otro. Y justamente a mí ese tema y que es al que quiero abordar en esta ocasión. Ya tenemos ahorita sobre la mesa el hecho de que las empresas que tenían oportunidad de trasladar sus beneficios a diferentes entidades, a diferentes países, lo que estaban provocando es básicamente no contribuir en ningún país, ¿no? O sea, me iba yo a paraísos fiscales, a regímenes fiscales preferentes, y prácticamente lo que provocaba o buscaba con eso era no pagar impuestos en ningún lado. Eso se da cuenta los organismos internacionales como la OCDE, como el G20, como el G7, el G7 en específico, porque de ahí es donde sale todo este tema, y a través evidentemente de la GAFI, el hecho de decir, bueno, vamos a hacer un estándar o vamos a procurar un marco general para que cada uno de los países tropicalice estas reglas generales, las lleve a su legislación local y las aplique. Y creo que en ese tema, maestro, y si a lo mejor coincide usted conmigo, en ese tema creo que en el caso que nos ocupa, que es México, ahí es donde comenzamos a tener cuestiones a lo mejor ya un poquito disparadas por parte de la autoridad, porque no es lo mismo implementar un tema, por ejemplo, de cumplimiento normativo, hablando específicamente en temas de compliance, en una empresa estadounidense, que en una empresa canadiense o en una empresa mexicana. Los niveles de cumplimiento son diferentes y los niveles de organización también son diferentes. Entonces, ¿cómo hace México cómo ve usted el camino que está llevando México para que ese marco general que ya nos dio la GAFI a través de estas BEPS, cómo lo está aterrizando México a la legislación local? Bueno, como tú lo dices de manera muy atropellada, porque desde luego que el legislador en nuestro país toma en cuenta, por supuesto que toma en cuenta la cultura de nuestro país. Entonces, aunque la OCDE haya dicho a través de este proyecto BEPS, oye, te voy a mandar 15 recomendaciones o 15 puntos relevantes que debes de observar, y entonces adecúa tu marco normativo y partiendo
del punto de que no puede interferir, porque estamos hablando de países soberanos. Claro. Entonces únicamente dice, yo te doy el concepto general y tú hazme favor de adecuarlo en tu legislación local. El legislador aquí en México me parece que toma en cuenta la cultura y entonces si vemos todas las disposiciones que se han implementado, que han de ser como 6 o 7 máximo aquí en México, son muy coercitivas. ¿Por qué? Porque saben de antemano que el mexicano somos así, vemos la legislación y decimos, no pasa nada. O puedo hacer esto otro. O, ahí tenemos alternativas. Sí, claro. Y tampoco, hay que decirlo, tampoco está mal. Al final son parte de las planeaciones que uno desarrolla, aunque el concepto hoy en día esté muy castigado por parte de la autoridad, planeación, estrategia, hay que decirlo, son planeaciones y son estrategias. Las que deben de ser nombradas así también. Digo, hay otras que pues, no, obviamente no lo son. Pero cuando un profesional, un estudioso del derecho tributario, de las normas internacionales, analiza y dice, no te toca caer aquí por esto, por aquello, por lo otro, o podemos hacer esto otro, o generar, o no sé, una figura jurídica distinta para... Eso no tiene nada de malo. Claro. Pero la autoridad dice, la única forma que puedo lograr que el mexicano adopte estos mensajes que me están pidiendo que implemente, pues es con unas acciones muy coercitivas. Sí. Y entonces lo que vemos es mucha agresión en los cambios que vienen, ¿no? Digo, hay que ver el último, que tiene que ver con todo esto, que es el del beneficiario controlador. Las multas de 2 millones, dices, wow, por cada incumplimiento es demasiado, o sea, es muchísimo. Ahora, si vemos, por ejemplo, lo que ocurrió en materia de laboral, las multas de 4,5 millones, dices, no, bueno, o sea, ¿cuál es la idea? Claro. Pues la idea es que el mexicano tenga cierto temor en no dar cumplimiento. Claro. Y ahí es donde me parece que se pierde, porque deberíamos de trabajar más en la cultura fiscal, en la cultura de cumplimiento, que en esta cuestión tan coercitiva, porque el empresario, el que es buen empresario, el que es buen emprendedor, se siente ahogado en tanto trámite y en tanto costo que implica implementar, porque... El empresario y el contador también. No, bueno, el contador muy castigado, porque yo siempre he dicho que el empresario ve números y dicen, llévenselo al contador. Llévenselo al contador. Y puede ser que no sea un tema del contador. Claro. Pero la carga de trabajo que te ponen es impresionante y la verdad es que nadie puede manejar tantas pistas a la vez. Sí, y coincido plenamente con usted, maestro, en el tema de que la autoridad nacional se ha ido más por el tema de infundir ese temor del cumplimiento, o de mejor dicho, del no cumplimiento y de las consecuencias que esto puede traer. Digo, ya tenemos cuestiones agresivas tan claras como el tema de las multas, de la imposición de multas, las cuantiosas que son, pero también tenemos temas como el tema de la reserva de dominio y ese tipo de cuestiones que han estado afectando también muchísimo en el proceso de que si yo no cumplo, híjole, me aplican la extinción de dominio, perdón, la reserva de dominio, dije hace un momento, la extinción de dominio o el tema penal, ¿no? Y que entonces ya se vuelve un tema mucho más gravosos para los contribuyentes. Desafortunadamente así se ha estado generando por parte de las autoridades. Es importante también mencionar para todas las personas que nos siguen que al final de cuentas estos organismos internacionales dan ciertas pautas, dan ciertas características que no son tampoco que la autoridad fiscal tenga que tomarlas e implementarlas de esa forma, sino ellas tienen que hacer lo propio para poder llevarlas a cabo o poderlas aterrizar a la legislación mexicana. Pero es que por eso es que muchas veces esas intenciones que en un principio nacieron por parte de los organismos internacionales terminan siendo contrarias o a veces hasta mucho más agresivas de lo que se planteaba en un principio a la hora que se implementan acá en México. Totalmente. Y mira que, por ejemplo, tenemos la primera acción que viene dentro de esta lista de 15, que tiene que ver con el comercio electrónico y demás. Pues ya tuvimos un cambio aquí en nuestro país, desde luego, pero la realidad es que se quedó corto y se quedó en un tema recaudatorio totalmente, porque el objetivo era otro. El objetivo era, oye, estas entidades que están comerciando a través de la red, pues hay que ver de qué manera les imponemos la carga
que les corresponde. El tema que además hay que decirlo es tan difícil que nadie ha podido encontrar la fórmula para fincarles en dónde se genera el impuesto. ¿Sí? Siguen teniendo operaciones y no pagan impuestos prácticamente en ningún lado. Sin embargo, ¿qué ocurrió aquí en México? Se tomó la idea, el concepto, lo bajaron, se dieron cuenta, obviamente, digo, no es que México no pueda, ningún país ha podido, se dieron cuenta que era muy difícil porque no hay nada ilegal en lo que estas empresas hacen. Pero entonces se abrió una ventana de oportunidad y dijeron, oye, pero sí le podemos cobrar impuestos al cuate que trae el Uber, al que nos lleva la comida, al que descarga contenido. ¿Ya viste cuántos hogares tienen contenido en plataformas? Sí, no, bueno, pues ya que paguen el IVA, ¿no? Sí, la obligación está para los extranjeros, por supuesto, incluso también los amenazaron si no les bajaban el switch. Pero ¿quién pagó el impuesto? Claro. ¿No? Claro. Yo tenía mi membresía de un día para otro, bueno, no de un día para otro, pero sí nos avisaron, y a partir de tal fecha, tu membresía cuesta tanto. ¿Por qué? Pues porque viene el IVA. O sea, antes no lo pagaba. No. Ok, ya lo voy a pagar, sí. Y yo lo voy a retener y se lo voy a dar al gobierno mexicano porque así me lo está pidiendo. Claro. Esa ventana de oportunidad creo que estuvo bien, pero no era el objeto de esa acción. Justamente, el tema de estas acciones, en este caso en específico, es el claro ejemplo de cómo se tropicalizó ya con jiribilla por parte de la autoridad. Justamente la primera acción es la imposición de tributos a la economía digital. Y cuando se dio esa acción, por lo que se estaba buscando es que esos grandes corporativos, esos Googles, esos Yahoo, esos YouTube, todas esas empresas transnacionales que están generando recursos en todas las partes del mundo y que terminan por no tributar en ninguna, como lo decíamos a un inicio de nuestra charla, pues terminan no pagando impuestos en ningún lado. Esa es una parte importante. Entonces, esa recomendación por parte de la OCDE era justamente tratar de regular esos procesos que, como bien dice usted, no se ha podido. Pero terminan siendo completamente libres otra vez de impuestos estas empresas, no se graban, no está ahí una afectación, una contribución por parte de esas empresas a las arcas nacionales, no existe, y terminan encontrando un caminito para ponerle impuestos entonces ahora a todos estos que están prestando servicios a través de estas plataformas, no a la plataforma, sino que a los chiquitos usuarios o a los chiquitos que están haciendo negocio a través de ellas. Que es un claro ejemplo de cómo se va tergiversando ese interés por parte de los organismos internacionales y que a la hora de aterrizarlos terminan siendo desafortunadamente, siempre lo he señalado, terminan siendo desafortunadas las implementaciones porque terminan recayendo en todo momento en cuestiones recaudatorias. ¿A quién le puedo cobrar y cómo le puedo cobrar? No me puedo pelear con Google, por ejemplo. Pero a todos estos que están utilizando su plataforma, con ellos sí. A estos sí me los agarro y a estos sí los cobro, ¿no? Sí, exactamente. Y además se da porque, mira, las corporaciones, al trasladar ya el valor del servicio, cuando viene ese tema del IVA en particular, que también lo tuvimos en renta, por supuesto, pero en IVA, pues no sacrifican su utilidad. O sea, no dicen, ok, de aquí tengo que desglosar el IVA y lo tengo que enterar. No, dicen, yo lo repercuto, que lo pague el consumidor final, que aparte pues es la naturaleza de un impuesto indirecto, que lo pague él, yo lo recojo, se lo entrego al gobierno y yo no tengo tema. Claro. Pero el objetivo no era ese, el objetivo era cómo le impongo una renta a estas corporaciones. El problema está, Alejandro, insisto, en que ¿cómo identificas al sujeto en tu legislación tributaria? Y hay países que lo tienen por nacionalidad, o mejor dicho, perdóname, por dónde se genera el ingreso, y hay otros que lo tenemos por residencia. Y entonces, pues te vas a un lado oscuro donde dices, pues ni soy residente acá, ni tengo el ingreso aquí, y yo me pongo en esta latitud donde la tasa es muy baja o es cero. Sí. Y no pagas el impuesto. Ese es el problema que enfrentan todos los países del mundo. Sí. Y el problema es que, repito, como son soberanías, ¿cómo vas tú y le dices, por ejemplo, a Irlanda, oye, tienes que imponer una tasa del... No, eso no va a pasar. Sí, claro. Eso nunca va a pasar.
Sí, sí, sí. Ahí, como ya mencionaba usted bien en un inicio de la sesión, hay 15 recomendaciones. Ojalá nos dé tiempo a abordarlas todas, si no voy a saltarme algunas. Ya señalamos la primera, que es la imposición de la economía digital. Hay una cuarta recomendación, me voy a saltar, repito, algunas, si nos da tiempo regresamos a retomarlas. Pero quiero aprovechar la sesión para poder abordar aquellas que sí están relacionadas directamente con acciones que la autoridad fiscal en México ya ha implementado, que tiene que ver esta con el tema del límite de deducción de los intereses. Una de las características, y lo mencionaba el maestro Narciso hace un momento, lo que hacían muchas empresas es llevar cierta parte de su operación a otros países donde había menor imposición, se generaban operaciones de préstamo y se pagaban intereses, ¿no? Entonces terminaba siendo una cantidad gigantesca de intereses que se pagaban en un país con un régimen fiscal preferente y aquí pues se convertía en una deducción para nosotros y entonces pues terminaba yo diluyendo justamente la base del impuesto. Sí, llegan las recomendaciones de la OCDE y dice, no, espérame, vamos a regular que esta parte de los intereses, pues bueno, no se vuelva un tema tan atractivo en deducción para la empresa que los está pagando, porque terminan siendo, primero, entre partes relacionadas, y además terminan disminuyendo la base gravable aquí, y allá terminan no pagando nada, ¿no? Entonces la autoridad también fiscal ya puso también límite en ese proceso. Sí, fíjate que, digo, obviamente vamos a tocar más acciones de estas que marca la OCDE, pero hay que decirlo, México ha sido de los países que han respondido prácticamente de manera primera a estas recomendaciones. No, hay otras latitudes del mundo que han sido más laxas, pero México sí ha sido como que muy rápido, sí. Y quizá justamente por esa rapidez, por esa premura de dar cumplimiento a un compromiso que está en un convenio, desde luego, no se ha tenido tanto cuidado ni ha sido tan fino el trabajo legislativo. Ciertamente en el tema de los intereses pues se pone un candado, pero me parece que es un candado muy alto, si no mal recuerdo son 20 millones de pesos en intereses para que ya tengas esta situación que no te permita deducir, pero pues es un monto impresionante, Alejandro, si me permites decirlo. Claro, podríamos decir, bueno, es que estamos pensando en Amazon, estamos pensando en Uber, sí, claro, pero mira, y no es que yo esté dando ideas aquí, pero si tú divides a ese gigante en 10, 15 figuras jurídicas distintas, personas jurídicas, personas morales, pues la divides en 15, haces la misma operación y los intereses disminuyen y lo vas a poder hacer sin mayor problema. Entonces me parece que no. La salida tampoco es esa. Me parece que deberíamos de poner más atención a una de las recomendaciones que vienen por ahí, o me parece que son dos, que tienen que ver con el intercambio de información que debería de haber. Y hay que recordar que en el tema de intercambio de información hay intercambios que son a solicitud de parte. ¿Sí? Aunque el convenio esté firmado, que es una cuestión primigenia que tiene que existir, tiene que haber una solicitud de parte. Ese está bien, me parece que es una buena opción. Pero me gusta más el otro que es siempre tienes que mandar tu informe. O sea, no te lo tengo que pedir. Claro. El acuerdo es, cada mes tú me tienes que informar quién tiene cuentas allá, quiénes son los socios allá, etc. Toda la información que sea necesaria. Me parece que ganaríamos más con ese intercambio de información, porque si lo mapeas, estoy seguro, sobre todo con este tema del beneficiario controlador, podrías llegar a identificar muchos casos de quiénes son los verdaderos dueños, quiénes son los que realmente obtienen el beneficio económico y con eso podríamos hacer más todavía que con la persona moral. Claro. Yo, de hecho, creo que el de beneficiario controlador, una vez que es incluido en el Código Fiscal, porque ya estaba en las 40 recomendaciones de Gafi, una vez que está acá, me parece que se cierra el cerco, al menos en materia jurídica, y los dividendos que le puede dar a la autoridad, tanto en materia fiscal como en prevención del lavado de dinero, me parece que pueden ser muchos. Sí, claro, se ha metido, creo que la autoridad en uno de los temas más importantes que se tienen. Mucho de esto también tiene que ver con el tema del abuso que se ha dado en ciertos esquemas de operación que nosotros como contribuyentes generamos y que obviamente la autoridad llega un momento que dice, a ver, bueno, ya hasta aquí, ¿no? Inclusive en la exposición de motivos para el tema del beneficiario controlador, se señala de manera muy clara el modelo de operación de las empresas factureras, ¿no? Cómo hacen su modelo, quiénes son sus representantes, quiénes son sus socios.
Muy recientemente tenemos el caso de un político importante a nivel federal, en donde uno de sus socios tenía una carnicería y era beneficiario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o sea, perfiles que no cuadran con el volumen de operación que se tiene por parte de las empresas. Bueno, ese tipo de cuestiones al final resultaba no tan difícil poderlas identificar por parte de la autoridad. Lo que a lo mejor hacía falta eran las herramientas para poderlo legalizar y poder justificar muy bien el hecho del proceso, al menos en materia fiscal. Sí. El beneficiario controlador va a cambiar mucho esos procesos. Si se lleva a cabo, evidentemente, desde un punto de vista de eficiencia tributaria por parte de las autoridades. Uh-huh. Por ahí platicaba yo una vez con un abogado, el maestro Lalo Arenas, que le mandamos un saludo, pero él decía, la autoridad no hace lo que puede, hace lo que quiere, y cuando quiere, puede. Entonces, si la autoridad quisiera, esa información que obra ahora en poder de la autoridad a través de beneficiario controlador, o que puede tenerla de manera muy sencilla, híjole, qué complicado va a ser para algunas empresas poder funcionar con ese mecanismo de prestanombres y con cuestiones que antes se veían como muy sencillas, ¿no? Crea una estructura, otra, y se pierde el rastro. Pues, ¿qué crees? Ahora ya no se puede hacer ese tipo de cuestiones. Sí, en estricto sentido el resultado sería ese. Claro. Habría que ver hasta dónde realmente se obtiene ese resultado, porque veámoslo simplemente en una sociedad anónima aquí en México, pequeñita, no tan grande, vamos a hablar de 4 socios. Sí. Además hablemos de dos socios, a lo mejor con un porcentaje muy similar. Aún en esa entidad tan pequeña, habría que ver si realmente el beneficiario controlador está en esas dos figuras, porque hay que recordar que aquí la vertiente va incluso al punto de cuál es el régimen conyugal en el que te encuentras, porque pudiera ser que ahí hay una sociedad conyugal, y hay que recordar que en el hogar mexicano, pues quien tiene la última palabra siempre es el hombre. Cuando dice, sí, mi vida, lo que tú me digas, eso voy a hacer. Y entonces la figura del beneficiario controlador no es el accionista, sino es su pareja, quizá. Sí, claro. Y a lo mejor en esa indagatoria, porque al final es lo que hacemos, en esa investigación, al recolectar datos para identificar una figura, no logramos identificar a quien realmente tiene el beneficio. Okay. Y te estoy hablando de una entidad con 2 o 3 socios. Ahora imagínate que es una entidad que tiene como socios a 3 personas morales, cuyos socios de cada persona moral son 10, 15, 50 agentes. Sí, claro. ¿Cómo llegas al beneficiario? Sí. Es un trabajo, la verdad es que bastante complicado. Sin embargo, ya es una obligación en plena vigencia actualmente. Entonces ya todos deberíamos de tener nuestros manuales de beneficiario controlador, nuestra identificación, nuestro expediente electrónico, físico, como ustedes gusten, pero ya deberíamos de tener esa sesión. También los invitamos a que vean nuestra sesión de beneficiario controlador, que también tenemos ahí también en nuestro canal, para que también puedan identificar algunas cuestiones que nos comentaban nuestros invitados en ese momento. Pero bueno, al final de cuentas termina siendo justamente un tema de las que las autoridades ha estado implementando a efectos de poder tener mayor control. Volviendo al tema, y porque nos salimos un poquito de la tangente, pero volviendo al tema en la cuestión de las deducciones por intereses, termina siendo un tema de control de algo que normalmente ha sucedido históricamente por el contribuyente mexicano. El abuso de ciertas figuras, pues bueno, terminan siendo obviamente observadas por parte de la autoridad y generando lo que conviene al interés de la autoridad. Pero fíjate, Alejandro, que a mí me parece que ahí la autoridad se quedó corta, porque me parece que 20 millones, sí es un monto alto aún así, porque estamos hablando del interés, no del capital. Entonces imaginemos, si el interés es de 20 millones, la pregunta es de cuánto es el capital. Entonces, ¿quién puede hacer ese tipo de operaciones? Claro, aunque no sé si coincide, contador, pero el tema de, por ejemplo, la modificación que se hizo también en la ley impuesto sobre la renta al respecto de la capitalización delgada. De la capitalización. Que también ya evidentemente te está impidiendo deducir intereses, cuando tu deuda rebase en 3 veces el capital. Claro. Entonces ya también tus intereses no son deducibles. Creo que vienen como alineados a ese mismo proceso. Por supuesto, es como un candado ahí. Porque el lineamiento, al final de cuentas, por monto de intereses terminaba siendo
excesivamente alto, ¿no? Y estamos hablando de grandes empresas. Al día de hoy, el hecho de que si tu capital, normalmente ¿con cuánto se constituyen las empresas en México? Con 50,000 pesos, ¿no? Todo el mundo sigue pensando que 50,000 pesos es por tradición el capital. La realidad es que no, ya ese límite ha sido completamente sobrepasado en ese sentido, ¿no? Tú puedes constituir prácticamente con un peso, puedes constituir cualquier empresa. Sí. Entonces, imagínense si tiene una deuda que sobrepasa 3 veces su capital y constituiste tu empresa con 5 pesos, ¿no? Prácticamente todos los intereses de cualquier deuda estarían fuera de la deducción, exactamente. Sí, claro, entonces, hay que poner mucha atención en este tipo de cuestiones porque terminan siendo afectaciones directas para el bolsillo del contribuyente, ¿no? Porque imagínate que no puedas deducir los intereses del préstamo que te está haciendo cualquier otra entidad, ¿no? Sí, y que hablamos de una cuestión real, claro. Porque aquí lo que se trata de acotar son aquellas simulaciones, porque esos son simulaciones, como que te presto y me pagas intereses, claro. Y de esa manera sacamos la utilidad, me la traigo para acá y bueno, ya sí, claro. Nos llevamos todo el arcón navideño, ¿no? Sí. Para eso va dirigido, pero en el camino, como tú bien dices, pues hay muchas entidades que a lo mejor tienen un capital muy pequeño y que nunca se preocuparon por actualizarlo. Claro. Y sí han accedido a préstamos que en la realidad pues, son normalitos, ¿no? Sí, a lo mejor 2 millones de pesos. Pero sí. Imagínate con un capital de 50,000. Sí, ya estás. De tu lado. Y son puntos finos que muchas veces no se analizan a fondo, pero terminan siendo, la verdad es que yo digo, el diablo está en los detalles y la autoridad cuando hace ejercicio de facultades de comprobación termina justamente entrando a ese tipo de detalles porque sabe que en la mayoría de ocasiones no se tiene el debido cuidado en hacer esas precisiones al momento de generar los contratos. Pero en fin, digo, es parte de todos estos modelos que se han estado generando. Es correcto. Voy a ir a una siguiente acción recomendada por la OCDE y creo que, pues bueno, teníamos que hablar de ella, que es el tema de las prácticas fiscales abusivas. Creo que ese tema, a pesar de que, a lo mejor me adelanto un poquito al comentario del maestro, pero en ese tema creo que la autoridad ya absolutamente todo, le suena a práctica fiscal abusiva, ¿no? Cualquier proceso que tú puedas hacer en donde te permita hacer una planeación eficiente de tu carga impositiva, ya es abusivo, ya es ventajoso por parte de la autoridad. Al menos así lo ha tratado de generar y así lo ha tratado de controlar o de mejor dicho, contrarrestar contra lo que está haciendo el contribuyente. No sé qué opina, maestro, pero creo que la autoridad en ese tema de las prácticas fiscales, si bien es cierto, sí existen, no tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, pero creo que la autoridad sí ha sido demasiado agresiva en ese proceso. Sí, se excedió. Sí. O sea, creo que el objetivo no es malo. Sobre todo hay que recordar, y insistimos aquí en la mesa, lo hemos dicho varias veces, que viene de una cuestión internacional. Entonces el objetivo no es malo, pero cuando llega acá y se toma el asunto, pues como que se abre una ventana de oportunidad, como en la acción 1, y dicen, bueno, igual aquí podemos, a través de esta norma antiabuso que ya viene en las acciones, pues aprovechamos, ¿no? Para que aquí tampoco se tomen estas, pero además las que sabemos que ya se están llevando a cabo. Sí. ¿Y a cuáles nos referimos? Vamos a decirlo así, aquellas planeaciones que realmente están bien hechas y que son legales, pero están al filo de la legalidad. Sí, claro. ¿Sí? Eso no las hace malas. Sí. Digo, al final estamos respetando la ley, estamos en el marco legal y estamos actuando de manera correcta. Y le podemos llamar economía de acción, le podemos llamar estrategia, le podemos llamar planeación, pero es legal. Sí. Y esa etiqueta no se la podemos quitar. Sin embargo, cuando este cambio viene en el Código Fiscal, pues la autoridad dice, a ver, todo lo que vayas a hacer, me lo tienes que venir a decir aquí. Es más, voy a hacer un catálogo inclusive de tipo de planeaciones que se van a ir registrando para hacer un padrón. O sea que mañana, Alejandro, podríamos ir a ver ahí si nos volamos una planeación. ¿Cuál nos gusta? No, a lo mejor alguna que no se nos haya ocurrido. Y entonces se llevan en esa corriente, permíteme la analogía, se llevan a muchos profesionistas y muchos empresarios que sí estaban a lo mejor siendo muy creativos, pero legales. Sí, claro. Sin hablar de ilusión y mucho menos de evasión. Y por eso creo que se excedió la autoridad. Es decir, el objetivo era uno y tú aprovechaste
para traerte a todos los demás en el mismo barco y entonces ahora nos amenazas con que nos puedes castigar por hacer un tipo de prácticas. Al contribuyente, ¿cómo? Oye, voy a reclasificar la operación, me vas a pagar el impuesto que debiste de pagar al enfoque que yo le estoy dando a esta operación y además obviamente los accesorios que pueden ser incluso más altos que el mismo impuesto que quedaste a deber y te voy a multar. Así que ten mucho cuidado y al contador aguas porque es delito fiscal, ¿no? Sí, claro. A mí yo creo que esta incorporación de de ese famoso 5A del código, en donde está esta cláusula antielusión, que estos conceptos que se han estado incorporando y que ahora la autoridad los toma prácticamente de manera religiosa en los procesos de comprobación que tiene la autoridad, esa famosa razón de negocios, ese famoso beneficio económico, ese famoso beneficio fiscal, conceptos que de repente ha querido trasladar a lo mejor desde una concepción civil hacia una concepción fiscal, pero ya demasiado agresivos para los contribuyentes. Prácticamente al día de hoy a la autoridad no le das gusto en tema tanto de 5A como de 69B, no le das gusto con nada. Así materialices absolutamente toda tu operación y tengas todos los elementos. Digo, a mí me ha tocado ver expedientes donde entregas más de 100 elementos de razón de negocios, donde entregas un análisis de esta razón de negocios, todo este tema, pues termina siendo la autoridad que no, y termina siendo forzosamente un tema que termina sí o sí en un proceso litigioso por parte del contribuyente, generando obviamente más costos, mayores preocupaciones, mayor carga administrativa. En fin, terminas generando mayores molestias para los contribuyentes, cuando en realidad deberíamos de buscar la forma en hacer atractivo el sistema tributario en México, pero termina siendo gravoso. Prácticamente el tema de presunción de inocencia, ese tipo de cuestiones terminan siendo muy, muy lejanas al procedimiento que en materia fiscal al menos se trabaja aquí en México. Sí, mira, yo cuando salió esta famosa cláusula antiabuso, yo de una primera lectura que le di hubo algo que no me gustó, sigue sin gustarme, sí, aunque he escuchado diferentes opiniones y aquí me gustaría mucho escuchar la tuya. Y digo, no tengo una memoria así tan exacta y no recuerdo los términos correctos, pero palabras más, palabras menos, por ahí nos dice que se va a reclasificar una operación cuando el beneficio económico sea mayor al fiscal. El beneficio fiscal sea mayor al económico. Esa parte en particular a mí nunca me ha hecho sentido, porque hablas de razón de negocio. Y entonces dices, bueno, a ver, espera, en un negocio hablas de economía. Sí. Y dentro de esa economía, de ese negocio, todo es costo o gasto. ¿Sí? Todo va a mermar al ingreso para que a ti te quede una utilidad quizá, si no es que resultas con números negativos. Pero parte de ese costo, de ese gasto, Alejandro, son los impuestos. Sí, claro. ¿Sí? Si fiscalmente se meten o no me interesa. El tema es financiero, es económico. Y luego entonces, ¿por qué desde ese artículo lo eliminas y dices, no lo metas? No, espérame, ¿por qué no lo voy a meter? Simplemente hay que ver, los extranjeros cuando vienen a hacer negocios aquí a México, como parte de su flujo financiero, consideran el IVA. Sobre todo en los gastos preoperativos, porque dicen, a ver, yo voy a invertir tanto y entonces en la parte de implementación, en la parte operativa, todo el IVA que se paga y lo pidas en devolución va a ser parte del retorno de la inversión, para que después se quede trabajando, sí, claro, y ya genere, ¿no? Pero va dentro del flujo financiero. Sí. Dime quién no dentro de su flujo financiero, quizá de manera indebida, no correcta, como sea, toma el IVA y lo ocupa en la operación. Es parte de la economía. ¿Por qué no habría de considerarlo yo como parte de la utilidad que voy a obtener? Sí, claro. Es decir, me parece que se traduce todo a decir, entre más eficiente sea mi pago en materia tributaria, mejor es mi utilidad. Claro. Y entonces, ¿por qué no lo meto? ¿Por qué me dicen que no lo meta? ¿Sí me explicó? Sí, es ahí sí, donde a mí me hace cortocircuito y digo, bueno, es que cuando ya me quitas ese componente, es como si me dijeras, este tipo de erogaciones no van. Claro. No, y si atendemos además a las normas de información financiera, que es el impuesto a la renta, pues es un gasto al final de cuentas, claro, para las empresas. Claro. Entonces tendríamos que también considerar el efecto de ese gasto dentro del beneficio económico que esté generando. Hablando en un enfoque de razón de negocio. Claro. Me queda claro que para
tema impositivo, hay erogaciones que no juegan por diferentes Claro. razones y demás, pero en una razón de negocios, que es de donde parte este precepto y dice, razón de negocio se considera, bueno, sí hay razón de negocio. ¿Por qué? Claro. En el momento que yo hago eficiente mi carga tributaria, estoy buscando ser negocio. Sí, ser más rentable. Oye, entonces, si a mí se me ocurre poner la planta en la zona fronteriza, ¿tengo que demostrar la razón de negocio? Pues me fui para allá porque es menor el impuesto. Sí, claro, nada más. Sí, Entonces, sí. me parece que la autoridad se excede cuando implementa estas acciones ya en el marco local y aprovecha para tal vez cerrar filas, cubrir huecos que en la misma legislación local no. Sí, ¿sabe qué es lo más desafortunado de ese tipo de modificaciones? Que termina el tribunal haciéndole o terminando de hacer la tarea al legislador. Porque también el tema de la defensa en temas tanto de simulación de operaciones como en razón de negocios, híjole, es increíble las sentencias que se han visto por parte del tribunal. ¿Por qué? Porque terminan en aras de estar apegados a lo que se ha marcado a través de los organismos internacionales, también lo que deja de hacer el legislador se le da palomazo a través de los procesos de defensa que tienen los contribuyentes. Y el propio tribunal ha palomado muchas cosas que me parecen completamente increíbles. Sí, ese es otro problema que existe hablando ya de justicia tributaria, ¿no? Que tiene que ver justo con lo que mencionabas de la cultura. Bueno, pues cómo soy cumplido si veo que no hay luz aquí, etcétera, ¿no? Pero vaya, tenemos un poder legislativo, tenemos tribunales que deberían de manera objetiva analizar las situaciones y aterrizarlas en beneficio de quien tenga la razón. Claro. Y resulta que hemos visto en algunos casos que teniendo la razón en materia jurídica, los resultados han sido adversos para quien tiene la razón. Sí. ¿No? Ahorita tú mencionabas estos, pero bueno, habría que irnos a la historia para recordar, por ejemplo, el tema del YETU, ¿sí? Por ejemplo, que teniendo muchos elementos jurídicos para que el contribuyente lo hubiera ganado, pues resultó que no. Y pues eso no motiva. El contribuyente se siente no acompañado, señalado. Este derecho público del enemigo, que ahora está en la materia fiscal, pues está haciendo mucho daño al crecimiento económico. Ojalá se den cuenta a tiempo, pero me parece que está haciendo mucho daño. Sí, y que inclusive ahorita en apego a lo que nos está comentando, maestro, justamente una de las acciones que el mismo plan marca es justamente la efectividad de los mecanismos de resolución de controversias. O sea, es un tema que también viene como parte integrante de esta alineación de procesos internacionales entre todos los países que forman parte de la OECD, donde te dice, oye, también debes de generar mecanismos que sean ágiles de acceso a la justicia para todos los contribuyentes, en el caso que estamos platicando el día de hoy. Pero vemos que esa parte tampoco ha sido tan efectiva por parte de los tribunales, y por el contrario, las demás que pueden traducirse en un modelo de recaudación, de tomar recursos, de hacerse llegar de recursos por parte del gobierno federal, esos sí se están implementando, esos sí se están haciendo. No quiero decir, y a mejor quiero también aclarar en este punto un tema, no quiero decir que sean incorrectos o que no se deban hacer, al contrario, no creo que es sano poder hacer una alineación con los organismos internacionales, porque hacia allá se encamina el mundo de manera general en tema económico. Probablemente lo que estoy señalando como inconsciente por parte de la autoridad es el hecho de ir hacia el otro extremo, de que lejos de poder generar mayores ventajas hacia los contribuyentes, mayores beneficios que promuevan además el cumplimiento en materia fiscal, pues se va por la otro lado completamente agresivo, y entonces termina siendo un tema donde tienes que hacer esto, y si no, ahí te va esta sanción, y ahí te va esta carga, y ahí te va esto más. Creo que ese es el tema que me gustaría aclarar, porque no quiero tampoco aquí que se preste a que estamos diciendo solamente puras cosas negativas por parte de la autoridad. No, por supuesto que no. Estoy de acuerdo en que se tienen que alinear. Lo que no estoy de acuerdo es la forma en la que se están haciendo ese tipo de cuestiones. Ya lo decíamos hace un momento, el tema de que no hay acceso a la justicia eficiente
eficaz como tendría que estar diciendo y como las propias organizaciones internacionales lo están señalando. Sin embargo, por la otra parte, cuando se traduce en recaudación, ahí sí, ¿no? Otra de las acciones es justamente el tema de revelación de mecanismos de planeación que ya usted señalaba. Sí. No, mira, es muy complicado, es un tema de cultura, como Sí. lo decimos. Digo, no es que sea bueno o sea malo, simplemente hay que ponerlo así, es un tema de cultura. Ahorita que estabas mencionando esta parte me acordé de esto que voy a mencionar. Vienes en una avenida, hay mucho tráfico y de repente escuchas una sirena. Pocos se alinean a un costado para que pase el servicio médico o quizá un cuerpo policial, porque es una sirena la que escuchas. Sí. Pocos se hacen a un lado. Una, cultura, fíjate. Pocos se alinean. Segundo, ¿el objetivo cuál era? Pues que la ambulancia pasara, tuviera una vía más rápida. ¿Y qué ocurre? Mucha gente se pone atrás de la ambulancia y aprovecha. Eso ocurre con nuestras autoridades en algún momento. O sea, dicen, mira, nos están pidiendo desde acá arriba, desde estos grupos, que implementemos este marco normativo. Ya de pasadita, ¿no? De pasadita, ¿qué te parece si metemos al aro a todos estos? Claro. Y entonces, como dices, yo coincido contigo, no está mal, porque esa es una de las fases del Estado mexicano, bueno, claro, en este caso de México, ¿no? Es una fase de la tarea que tienes como Estado, recaudar. Pero no es tu actividad total. La actividad financiera del Estado no acaba ahí. Yo recaudo y lo tengo que hacer de manera eficiente, lo menos costosa que sea posible. Pero ¿dónde termina? Bueno, y déjame pasar por la segunda etapa que yo siempre he dicho que ahí todas las administraciones históricas en México nos han quedado a deber. La administración del recurso. Claro. Porque ahí es muy opaca, aunque ahorita el discurso sea otro, sigue siendo muy opaca. Pero luego viene el objetivo, que es la última de las fases, que es la redistribución del ingreso. ¿Y cómo lo estás redistribuyendo? Claro. ¿No? Y eso que pasa en México, pues pasa a nivel internacional, a nivel mundial. Por eso es que los países están tan preocupados porque dicen, a ver, si el objetivo mío, el tuyo, es redistribuir el ingreso entre mi sociedad, entre mi población, ¿por qué viene fulano y se lleva la lana y se la gasta él solo? Ese es el problema. Es decir, el objetivo de la actividad financiera del Estado no se está cumpliendo en prácticamente yo tenía ninguna latitud del mundo por estos jugadores que no se ponen la camiseta de ningún país. Sí. Termina descomponiendo ahí un poquito la balanza justamente de esos temas, ¿no? Exacto. Porque aparte son empresas muy, muy fuertes. Que parecieran no tener necesidad de eso, ¿no? Sí, claro, que parecieran no tener necesidad de eso. Pero terminan siendo obviamente un tema bastante importante. Otra de las recomendaciones llevadas a cabo por parte de estas autoridades, más bien por estos organismos, es justamente la elusión por medio de establecimientos permanentes, controlar justamente este tema. Ya así usted mencionó en un principio de esta cuestión en donde el impuesto se está generando por la nacionalidad, por la residencia fiscal y obviamente no todos pueden encajar ahorita con este tema, sobre todo ahora con la economía digital, con todas estas plataformas, con todos los medios digitales que se han estado generando, ya queda como un poco obsoleto centrar las bases de la recaudación a través de estos conceptos de territorialidad, sino ya no, porque las empresas ya son digitales actualmente, ¿no? Hay empresas, el clásico ejemplo, ¿no? El propio Facebook. Es muy chistoso, no sé si tuvo oportunidad, seguramente sí, de ver el juicio que le hicieron al CEO de Facebook, a Zuckerberg, ¿no? O sea, las preguntas que le hace el juzgador al CEO son de risa, ¿no? Porque terminan no entendiendo cómo funciona el mecanismo. Estamos enfrentando ante un nuevo modelo de hacer negocios, un nuevo negocio comercial.
y le hacen preguntas de repente hasta donde él mismo se ríe, ¿no? Y termina, obviamente, saliendo bien librado del proceso judicial que le están llevando a cabo. Pero es justamente por eso. La economía digital ha evolucionado de tal forma que tenemos que empezar a dejar un poco de lado esos conceptos tan cuadrados como son la residencia, la nacionalidad, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que de hecho la OCDE sí trae ya un estudio ahí donde va encaminado a encontrar una figura distinta al establecimiento permanente, a cambiar ese concepto, o cambiarlo, mejor dicho, no cambiar el concepto en sí, sino buscar otro concepto que sea más universal. Porque esto que mencionas de Facebook, Zuckerberg, es algo que tenemos que seguir de manera puntual, porque, a ver, estas personas, y él es uno de los jugadores, hay otras plataformas que tienen una situación similar, pero esta que es tan popular y que seguramente todo el mundo lo ha escuchado, el metaverso. Está padre, no vas a entrar a jugar, sí, todo eso está padre, pero, a ver, hay marcas comerciales que dentro de ese espacio que le llaman metaverso, están poniendo tiendas de ropa, de calzado, accesorios, autos, casas, se van a rentar oficinas, se están vendiendo terrenos. Creo que ya estaba una venta de un terreno en el metaverso. Y entonces, lo que tenemos que estar pensando, nosotros que somos estudiosos de la materia fiscal, es, ¿y esa residencia de quién es? ¿De quién es? ¿A quién le toca, no? Porque ¿Dónde está el metaverso? ¿Dónde está el metaverso? Exactamente. Y ahorita me recordé mucho esta caricatura que fue tan popular hace algunos años de Dragon Ball Z, que tenía universos, pues algo así estamos viendo, porque ¿dónde está el metaverso? Sí, claro. Y independientemente que lo identifiquemos o no, la cuestión es qué elementos de identidad le podríamos fincar, claro, para entonces decir, a ver, si Narciso es distribuidor de la marca de tenis tal, y va a poner una tienda ahí para hacer, porque va a hacer negocio, eso seguro. Claro. Digo, ya está lo del blockchain, también ya está, las criptomonedas ya nos traen locos a todos. Va a generar negocio ahí, el tema es, ¿en dónde va a pagar el impuesto? Sí. Porque ya ahorita ya no son las Islas Caimán, Inglaterra, sí, Irlanda. No, ahora es una cosa como imaginaria, sí, que cuando te pongas el aparato existe y cuando no. Es correcto. De hecho, ahí el ejemplo está claro con el tema de los criptoactivos, ¿no? Las criptomonedas. Y que también viene en una acción de estas de BEPS, ¿no? Totalmente. Que te dice, oye, los intangibles. Claro. ¿Cómo los valúas? ¿Cómo los vigilas? ¿Cómo los controlas? Y luego viene precios de transferencia. Correcto. ¿No? Dentro de esas más acciones. Y si entonces los conjuntas, dices, a ver, precios de transferencia, con esto no es tan complicado. Sí. Pero cuando esto tiene componentes que nadie más maneja, sí, o la manufactura nadie más la maneja, ¿cómo lo comparas? ¿Cómo lo evalúas? Ahora, esto es tangible al final, sí, pero ahora un intangible. Sí, un intangible se vuelve bastante en función complicado. De qué lo haces. Bueno, hay una propuesta por parte de una senadora, me parece que es de Morena, para que se puedan pagar impuestos a través de criptoactivos, a través de criptomonedas. No sé si ya tuvo oportunidad de verla. Digo, a mí me parece que estamos lejanos todavía a poder establecer ese mecanismo completamente, porque además inclusive en la ley FinTech, que también es muy reciente para México, se establecieron algunas bases para poder conocer a quién maneja ese tipo de activos, pero tampoco es un tema regulado, ni siquiera se le reconoce un valor monetario a esos bienes. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en parte, y en otro tanto no te voy a decir por qué. Adelante. Hace poquito también lo platicábamos, y justo les decía yo, digo, ahorita ya de tener como 2 meses quizá, porque en aquella ocasión yo decía, tiene como 1 mes que en el Senado se inauguraron los trabajos para la criptomoneda mexicana. Uh-huh. Entonces, no está tan lejos, ni es tan extraño. Bueno, inclusive en el Senado existe un cajero de criptomonedas. O sea, ya, es este tema. Creo que sí hay mucho que regular, hay mucho que entender, hay mucho que cuidar, claro, porque además se estafa mucho a través de esta figura de los criptoactivos, pero de que es una realidad, sí, ya es una realidad. Lo que sucede, me parece a mí, es que no hemos terminado de entender cómo funciona, cómo manejarlo, claro, y demás. Pero si hay naciones que ya tienen su moneda virtual, sí, claro, conocen como moneda de curso legal.
Exactamente, o sea, Salvador. ya, esta propuesta pues no está tan lejos porque seguramente ella conoce que estos trabajos ya están, ha de conocer el avance, Claro. ha de tener una idea de cuál es la fecha en que se estima que México tenga su criptomoneda. Claro. Entonces dice, pues págame con criptomonedas, ¿no? Ahora, la verdad es que el dinero como lo conocemos hoy en día, a lo mejor no nos toca a nosotros, porque obviamente yo siempre he dicho, depende de qué México estemos hablando, ¿no? Y eso lo aprendí al maestro Rafael, al que le mando un saludo. ¿De qué México estamos hablando? A lo mejor no nos toca verlo porque que permee en todo el país va a ser complicado. Sí. Nosotros hablamos aquí con una facilidad del internet, de las criptomonedas, etcétera, sí, pero hay lugares que no tienen ni luz. Sí. Menos van a tener internet y menos van a saber de una... Allá a lo mejor todavía el trueque funciona. Sí, claro. Pero el dinero, como en la mayoría de los lugares lo conocemos, que viene en una cartera, se va a acabar. Sí, sí. Se va a Bueno, acabar. todo parece indicar que va hacia allá. Se va Sin a embargo, yo sigo insistiendo en que estamos todavía lejanos de que esos bienes considerados criptomonedas, por decirles un nombre popular, porque en realidad el término criptomoneda no está ni siquiera legislado en México, es un criptoactivo, es un bien, al final de cuentas, es un bien de intercambio que tiene un valor solamente en el mundo digital nada más. Sí. Pero creo que habría mucho que regular antes de poderlo reconocer de esa forma. Aquí, como nos gusta adelantarnos a los procesos y ser muy futuristas, ya estamos pensando en pagar impuestos en criptoactivos y pues bueno, bienvenido también la tecnología a estos procesos. Claro. Para ir cerrando, maestro, el tema creo que también usted lo acaba de señalar hace un momentito, pero es indispensable poder platicar del tema de precio de transferencia. Creo que en el tema de precio de transferencias ha habido una reforma muy importante a nivel México en los últimos 2 años, donde se ha reforzado de manera muy importante este estudio, y algo que veamos a lo mejor en otros momentos muy lejano, a lo mejor solamente para grandototas, pues ahora también ya la tenemos aquí de manera más vivencial en cualquier lugar donde existan partes relacionadas. Sí, mira, la verdad es que siempre hay que tener presente en nuestro marco de estudio que el tema impositivo deviene de una rama económica. Y esa rama económica, bueno, pues en el mundo ya traspasó fronteras hace mucho, ¿no? Sí. Igual hay que recordar México, el primer tratado que fue en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, fue en el 80 y tantos. O sea, no es un tema Sí. nuevo, es un tema añejo, la economía ha ido derribando fronteras y justamente como avanza, pues todos los temas que tengan que ver con la economía y el impositivo es uno de ellos, pues se ha visto inmerso en esos cambios. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que la base imponible, digamos, que nos sirve para afincar los impuestos, para calcularlos, pues siempre tiene que ver con los valores que les damos a las deducciones, en el caso de México. Dices, wow, ¿cuántas deducciones tienes para saber cuál es tu base, ¿no? Y hablábamos de partes relacionadas y siempre pensábamos en, sí, es para las multinacionales. Sí. No, o sea, a ver, parte relacionada es incluso aquí en lo local. No, Claro. Nos hemos negado durante mucho tiempo a verlo de esa manera. Yo siempre he dicho que aquí siempre debió de haber existido partes relacionadas, Claro. pero ahora lo vemos justamente así, ya en una cancha local, el tema de que, a ver, tienes que hacer un estudio de precios de transferencia para que yo tenga certeza de que tus insumos valen lo que dices que valen. Claro. Porque si no resulta que esa es parte de estar moviendo la base a un lugar más adecuado. Y hablando del tema local, fíjate, oye, es que aquí en México los BEPS no aplican, o a mí no me aplican porque yo no tengo negocios con ninguna internacional. No, pero tienes negocios con uno, es más, olvídate, ni siquiera de Guadalajara. Entonces estás en Ciudad de México y tienes en Ciudad de México eres socio de otra empresa o algo similar. Sí, y luego, a ver, aquella tiene pérdida y tú tienes utilidades. ¿Qué haces en algún momento? Sí, las operaciones cruzadas. Y eso es precios de transferencia. O sea, sí le estás vendiendo, es razón de negocio, ¿eh? Sí le estás vendiendo, pero ¿a cuánto le estás vendiendo? Claro. Porque a lo mejor está muy alto o a lo mejor está muy abajo, ¿no? Como quiera que sea, tú tienes que hacer un estudio de precios de transferencia para que yo me percate de que el monto que manejas es medianamente correcto. Claro. Y entonces no haya tema, ¿no? Pero los cambios que vienen en este sentido en México son ahora
de que no todo se termina con el estudio de precios de transferencia, sino que lo tienes que documentar y me tienes que informar y yo puedo revisarlo además, ¿no? Entonces ahí se viene a cerrar justamente el cerco porque tiene que existir toda una documental de cómo llegaste a ese número, claro, aunque me hayas presentado el informe. Sí, claro, el mecanismo que utilizaste, ¿no? La técnica de evaluación que se utilizó para llegar a esos valores razonables dentro del estudio de precios de transferencia. Sí. Es un tema que también, en lo particular, yo he visto que no ha sido tan explotado, que no ha sido tan ponderado por muchas empresas, pero que también la autoridad es una de esas llavecitas ocultas que tiene, que en caso de que se requieran, yo creo que las puede utilizar, como lo ha sido y para hacer un símil con el tema de la contabilidad electrónica. No hemos visto ahorita facultades de la autoridad ejerciendo sobre contabilidad electrónica, sin embargo, no se olviden que ese as está todavía bajo la manga y que puede generar algunos temas preocupantes para los contribuyentes. Fíjate que yo ahí tengo mis dudas. Yo pienso que en una parte, a lo mejor en un porcentaje muy bajo, sí, como tú lo dices, no lo alcanzamos a ver, pero a mí me parece que es parte de la matriz de riesgos que maneja el Servicio de Administración Tributaria cuando lanza estas cartas de invitación y donde ya te detecta ciertas cosas. Aunque todo pareciera indicar que solo es del CFDI, a mí me parece que la conta, es decir, tu balanza, sí, no el catálogo, la balanza, ya también ha dado ciertos elementos para que ellos, sí, claro, te señalen como que algo ahí no es correcto, ¿no? Podría ser. Y yo creo, Alejandro, sin el afán de molestar a nadie, que todos tenemos algo incorrecto en algún renglón. Sí, yo creo que áreas de oportunidad, todos tenemos. Es que termina siendo al final un tema de donde se involucran muchísimas personas. Yo lo platicaba recientemente con uno de nuestros clientes acá. O sea, no solamente el hecho que tú ejecutes bien tu operación o que yo registre bien tu operación, sino que tiene que ver con lo que te da tu proveedor, tiene que ver con lo que le das a tu cliente, tiene que ver con factores externos inclusive que van generando este tipo de cuestiones y muchas veces diferencias que no significa forzosamente que sea incorrecto el registro contable o el incumplimiento esté mal, simplemente porque cuestiones de formalidad como los FDIs, por ejemplo, y elementos que contienen los FDIs, terminan siendo, pues a lo mejor a veces elementos donde la autoridad está emitiendo, por ejemplo, esas cartas de invitación, el famoso PUE y el famoso PPD y el famoso, un montón de cuestiones que se han estado dando lugar a que la autoridad emita sus cartas de invitación y a muchos contribuyentes la verdad es que los pone así como con los pelos de punta, ¿no? Está alineando la maquinaria, ¿eh? Sí, porque ahorita está diciendo, oye, es que esto no me da los números que tú me presentaste. Oye, ¿cómo lo determinaste de autoridad? Pues que todos les pusiste que era pago en una sola exhibición. Y ahí está el contador. Bueno, es que no lo cobre. Exacto. Y mandamos nuestra aclaración. Pero lo que en el fondo, pienso yo, a lo mejor me equivoco, lo que la autoridad está haciendo es, te estoy dando estos avisos para que tomes conciencia de que ese dato para mí es importante. Claro. Y entonces, de hecho, para eso lo cree. Entonces, ya elabóralos bien, porque la próxima, ahí te voy a agarrar. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser, definitivamente. Pues muy bien, creo que el tema es muy amplio. Digo, la verdad es que en esta mesa tratamos de hacer algunos ejemplos y tratar los temas como que de manera más recurrente se están viviendo allá afuera, allá en la realidad de que estamos viviendo todos como contribuyentes y como evidentemente prestadores de servicio. Entonces espero que sea de utilidad también para ustedes el hecho de que podamos ir analizando de manera puntual cada uno de estos elementos que la propia autoridad o los propios organismos internacionales han estado emitiendo y que la autoridad fiscal mexicana evidentemente también ha estado implementando con sus diferentes aristas, ¿no? Entonces el tema es amplio, hay muchos temas que hay que comentar, pero espero que sean de su utilidad. Maestro, sus comentarios finales para cerrar el tema. Mira, Alejandro, primero agradecerte la invitación que me hiciste. Me siento honrado de estar contigo en esta mesa, platicando con toda la gente que nos está escuchando. Y en segundo, yo siempre he hecho mucho énfasis a que el tema del control interno es la solución al 99% de los problemas que el contribuyente pudiera llegar a tener. En la parte impositiva y en una parte de crecimiento de negocio es la llave para crecer. Entonces yo les diría que la recomendación siempre de parte de sus servidores, volteen a ver su control interno, analícenlo. Hay que recordar que el mismo proceso del control interno nos obliga en una de las últimas etapas a evaluarlo y corregir y volver a empezar. Claro. Entonces, esa sería mi recomendación final. Pues muy bien, muchísimas gracias, maestro. Gracias por haber aceptado la invitación, por darse la vuelta hasta por acá. No, yo encantado. Me encanta esta ciudad y las veces que me invites yo aquí voy a estar. Muchísimas gracias, maestro.
Agradecemos también a todos ustedes que nos sigan, no olviden compartir la información y pues evidentemente los esperamos en nuestra próxima sesión Arce Contigo. Muchísimas gracias. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.